Estás escuchando UR Podcast, el magazine de la Universidad del Rosario, donde te enteras de las últimas noticias, investigaciones y temas coyunturales del país y el mundo. Bienvenidos a esta nueva temporada 2021 de UR Podcast, el magazine de la Universidad del Rosario. Mi nombre es Isabela Díaz Granados y los estaré acompañando durante este programa, discutiendo temas de interés general que nos preocupan, interesan e intrigan. En este capítulo, y con base en unas encuestas que hicimos en nuestras redes sociales de Rosario, vamos a hablar de salud mental, su historia y especialmente el estigma o el tabú que genera hablar sobre este tema. En Colombia, la Ley 1616 de 2003 define la salud mental como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través de comportamiento y la interacción de manera tal que permita a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la comunidad. En el 2019, el Ministerio de Salud reveló que los trastornos mentales eran la segunda causa de enfermedad en el país y estarían en el primer puesto si se pudiera hablar tranquilamente sobre estos temas sin ningún estigma. Asimismo, menciona que aproximadamente el 40% de la población colombiana sufre o sufrirá de trastorno mental, cifra que sigue aún en aumento. Esto sin tener en cuenta lo que se venía con el COVID-19. Con este contexto, quiero dar paso a Daniela Junco, a quien aprovecho además para darle la bienvenida este semestre que nos acompañará en UR Podcast. Daniela me acompaña desde la mesa de trabajo y nos presentará a nuestro invitado del día de hoy. Hola Daniela, ¿cómo está? Hola Isabela, un gusto poder acompañarla en el programa. Como bien lo menciona, en el podcast de hoy hablaremos sobre salud mental. De hecho, con el COVID-19, el panorama de la salud mental en el país se agudizó. La pandemia está provocando un incremento de la demanda de servicios de salud mental. El duelo, el aislamiento, la pérdida de ingresos y el miedo están generando o agravando trastornos de salud mental. Muchas personas han aumentado su consumo de alcohol o drogas y sufren crecientes problemas de insomnio y ansiedad. Debido al aumento de servicios en salud mental, el Ministerio de Salud creó una línea nacional para apoyar a los colombianos. Desde abril de 2020, esta línea ha atendido más de 11.400 casos, de los cuales el 43% dieron respuesta a síntomas de ansiedad, estrés y depresión. Asimismo, se han habilitado más de 750 sedes de servicios de salud enfocados en el tratamiento de la salud mental. Pero para hablar a profundidad de este tema, nos acompaña Miguel Gutiérrez Peláez, doctor en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Psicoanálisis de la misma universidad y psicólogo graduado de la Universidad Javeriana. Actualmente es profesor principal del programa de Psicología de la Universidad del Rosario. Doctor Miguel, un gusto tenerlo en nuestro programa. Creo que hablo por las dos y por nuestros ciberoyentes cuando digo que tenemos muchas dudas para resolver sobre el tema. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poderlas acompañar en este tema tan importante de nuestra realidad. Bueno, doctor Miguel, para empezar y pues contextualizarnos también un poco sobre este tema, quisiéramos que nos contara desde cuándo se habla de salud mental, pues tanto en Colombia como en el mundo, cómo surgió la necesidad de hablar sobre este tema. Pues el tema de la salud mental, de estar bien mentalmente, emocionalmente, es algo que ha ocupado la humanidad desde siempre. Siempre hemos tratado de encontrar maneras para vivir mejor, para lidiar mejor con nuestras situaciones, y hay cosas que en la historia de la humanidad siempre han sido difíciles. Siempre hemos tenido que lidiar con enfermedades que pueden llevarnos a la muerte. Hemos tenido que lidiar con fenómenos naturales que de un momento a otro pueden acabar con nuestras certezas. Y también tenemos que lidiar con otra de las grandes fuentes de sufrimiento, que es el lidiar con otros. Algo, digamos, que vivimos permanentemente de la importancia que tienen los otros en nuestra vida, pero también las grandes dificultades que tenemos para relacionarnos con los demás. El término salud mental sí es más cercano, digamos, en la historia y ha tenido efectos positivos y efectos negativos. El efecto positivo de hablar de enfermedad o de salud mental es que se ha puesto el foco, efectivamente, de que hay sufrimientos mentales y que hay que intervenir sobre eso.
El lado negativo es que de alguna manera también se psicopatologizó la vida cotidiana. Entonces ya la gente no está triste, sino que está deprimida, ya nadie tiene angustia, sino que tiene ataques de pánico. Y en esa situación creo que hay una desorientación que en algunos casos puede inhibir a las personas a consultar profesionales de salud mental. Entonces, si alguien se siente mal, dice, no, pues yo no estoy loco porque voy a ir a donde un psicólogo, donde un psiquiatra, me van a medicar, o la persona siente que efectivamente tiene algo grave y tiene miedo del diagnóstico que pueda abrirse ahí. Entonces, produce a la vez una inhibición y un desconocimiento grande de cosas que en algunos momentos sí requieren una atención profesional, pero en otras son situaciones normales que de alguna manera se ha producido un desconocimiento de sentir o de vivir ese tipo de cosas. Yo quería preguntarle, ¿cómo saber diferenciar cómo saber diferenciar si es de pronto en realidad tristeza y no depresión, o saber si definitivamente es una depresión y debo pedir ayuda? Yo lo que diría es que vendría bien pedir ayuda en ambos casos, digamos, porque el tema de la salud mental no es solo un tema de enfermedades mentales. Yo creo que todos en determinados momentos de nuestra vida necesitamos, y no solo porque lo necesitamos, sino que podemos aprender enormemente de tener procesos con un profesional que le ayude a uno a entender cosas de uno mismo o a resolver de una mejor manera las relaciones con los demás. Eso es un beneficio enorme que, al haberse también puesto el foco sobre la psicopatología, la gente ha dejado de acudir a eso y a incorporarlo en su vida como sucede en otros países. Ahí ustedes mencionaban que yo me formé en Argentina, por ejemplo, en muchos estamentos sociales es normal ir donde el psicoanalista. Es parte de lo que hacen las personas. Y eso trae un beneficio enorme porque hay un conocimiento grande sobre uno mismo y la posibilidad de tener un espacio con un otro, que no implica que uno esté loco, que tenga deficiencias mentales. Por el contrario, uno se enriquece enormemente de conocer aspectos de uno mismo, y creo que eso enriquece a la persona. No hay que esperar, como sucede mucho en nuestro medio colombiano, a que la persona esté en una crisis grave y finalmente consultar ahí. Me decía una consultante recientemente, me decía que había oído una frase que decía: si no tienes tiempo para cuidar tu salud, inevitablemente lo tendrás para cuidar tu enfermedad, ¿no? Y creo que algo de eso es lo que sucede. Y creo que debería haber, como, así como uno no va al gimnasio o hace deporte cuando ya es hipertenso, cuando tiene el colesterol alto, sino que lo hace de una manera por el gusto de eso y además de una manera profiláctica. Creo que debería haber profilaxis mental, uno entrenarse para cuidar su salud mental, no cuando esté mal, sino precisamente cuando está bien. Profesor, del ejemplo que nos hablaba, por ejemplo, en Buenos Aires, que de pronto, digamos, culturalmente y la sociedad misma piensa o le da más importancia a la salud mental, ¿cómo puede cambiar el panorama de esa preocupación o esa importancia de la salud mental a través de los años? Por ejemplo, ya lo decía usted al principio, en las generaciones pasadas de pronto se pensaba o se cree que los problemas mentales o los trastornos mentales no estaban presentes. Entonces es corriente o común que los papás o los abuelos digan, no, es que ahora todo el mundo le da depresión o a todo el mundo le dan las crisis. Eso no pasaba en un tiempo. ¿Cómo ha cambiado de pronto esa visión de detectar los problemas o las dificultades a nivel de la salud mental que se han presentado a través de los años, ya sea de pronto a nivel de Latinoamérica o de las diferentes regiones del mundo? Muy buena pregunta, y tiene dos aristas distintas esa pregunta. Por un lado, creo que todos hemos oído historias de generaciones anteriores donde había el loco o la loca en la familia, la persona rara, el familiar raro, y que lo que se hacía con eso era ocultarlo. Se queda en la casa de los papás, no lo muestran mucho, queda, digamos, como sumergido y ocultado dentro del funcionamiento familiar, y de alguna manera el hospital psiquiátrico, el asilo, inicialmente cumplía esa función.
no toleramos el loco, y perdón que utilizo la palabra, que es una palabra no políticamente correcta, pero me parece que cuando uno habla de loco, rápidamente todo el mundo entiende uno de qué está hablando. Cuando habla de enfermedad mental o de psicótico, ya se enreda, digamos, la noción que tiene uno de una persona que no funciona mentalmente como los demás y que es raro. Entonces, en las instituciones de salud mental inicialmente eran sitios para excluir de la sociedad a esas personas. Ha habido momentos muy importantes de la historia reciente de la humanidad, el movimiento antipsiquiátrico de los años 70, todo lo que fue la revolución de la psiquiatría democrática en Italia, donde, por ejemplo, en Italia abolieron todos los hospitales psiquiátricos. Es el único país del mundo sin hospitales psiquiátricos, donde las personas con afectaciones mentales se tratan en hospitales generales. ¿Por qué? Que haya una institución exclusivamente para enfermos mentales es entendido como una discriminación. Y mucho de lo que se hizo en Italia fue abrir a que las intervenciones eran comunitarias. El loco no tiene que estar encerrado en una institución, tiene que más bien la sociedad transformarse para acogerlo e incorporarlo. Entonces, esa es, digamos, una de las aristas. Entonces, obviamente, si uno es loco y lo van a aislar, pues uno va a estar muy prevenido de mostrar su propia locura. Entonces, eso se oculta, se esconde, las propias familias lo esconden, lo disfrazan, el papá depresivo, alcohólico, violento, la mamá en esas mismas circunstancias, eso se guarda como secretos familiares y no se pone esto hacia afuera porque abrir eso es sentido como una catástrofe, se va a disolver la familia. Y la otra cuestión es como, claro, algunas personas dicen ahora todo el mundo se deprime, antes no. Hay algo de cierto en eso porque los síntomas se transforman con la época. Los llamados trastornos mentales no se mantienen a lo largo de la historia. Si bien están descritos desde muy antiguamente, los griegos hablaban de melancolía, que traduce bilis negra, hablaban de histeria, que traduce histeron, útero, una enfermedad que consideraban principalmente femenina. Hay, digamos, elementos que son transversales a la humanidad, pero también cada época produce cuestiones nuevas. Ahora vemos, por ejemplo, y desde hace algunos años que es común que adolescentes se corten y que el hecho de cortarse les produzca un alivio de su angustia. O también vemos casos de personas que entran en estados de angustia y no saben muy bien cómo resolver y lidiar con esos tipos de angustia. Hay elementos de la época donde convergen todo, culturalmente, la virtualidad, nuestro sistema económico, nuestros modos de relacionarnos, todo produce modificaciones, digamos, en cómo se manifiestan los síntomas emocionales y psicológicos, y por eso, claro, todo el tiempo estamos viendo manifestaciones distintas de eso, ¿no? Lo que uno sí puede comprobar, y yo creo que es un mensaje importante para nuestros oyentes, es que uno no está bien cuando le quitan sus rarezas. Hay cierta idea de que una persona normal es una persona sin síntomas. Y tenemos la idea de quién sería una persona normal, la que no se deprime, que siempre es productiva, que es amiguera, que tiene relaciones estables. Eso es una ficción que no cuadra con nadie. Además, uno diría, una persona normal, ese es el estado ideal. Lo que nosotros comprobamos como clínicos, como profesionales, es que la humanidad se enriquece de las rarezas de las personas. Cuando uno logra aislar su rareza y poner eso en vez de que lo haga uno sufrir, que le enriquezca la vida, eso de alguna manera es un gran beneficio para uno y para la misma humanidad. Estás escuchando UR Podcast, el magazine de la Universidad del Rosario, donde te enteras de las últimas noticias, investigaciones y temas coyunturales del país y el mundo. Miguel, ahí sobre lo que nos está contando de que es posible que estos trastornos mentales vayan cambiando con las distintas épocas, quisiera tocar un tema y es el de los productos culturales, o sea, lo que vemos en cine, lo que vemos en televisión, incluso de pronto canciones, poemas, como todos estos productos culturales
¿Cómo cree usted que impactan en esos estigmas o en esa, de pronto, mitos sobre la salud mental? Entonces, que nosotros veamos en algunas películas cómo controlan, entre comillas gigantes, a las personas que están, de nuevo, entre comillas gigantes, locos, porque los muestran de una forma, digamos, como peligrosa, como incontrolables en algunas películas. Entonces, ¿cómo cree usted que esto puede estar vinculado con la forma en la que vemos la salud mental e incluso la forma en la que la vivimos nosotros también? Yo creo que opera en dos sentidos distintos. Por un lado, es cierto que muchos productos culturales refuerzan el estereotipo del loco como una persona que no puede vincularse con otros, una idea deficitaria de la locura, que no es que tenga nada a su favor, sino que le faltan cosas para funcionar como los demás. Y también una idea generalizada de que es absolutamente falsa, y es que las personas con enfermedades mental graves, por utilizar ese término que no me gusta mucho, serían más violentas que las personas que no tienen ese tipo de funcionamiento normal. Eso es falso, ¿no? Lo que pasa es que es más bien otras cosas, que la persona con enfermedad mental normalmente es mucho más propensa a ser maltratada por los otros. Y como cualquier persona que es maltratada, puede en determinados momentos reaccionar violentamente. Y también, pero ya son casos muy excepcionales, una persona que tiene un trastorno psicótico, que tiene una alucinación, que tiene un delirio, pues en algún determinado momento puede sentirse genuinamente perseguido y agredido, y en eso pues comportarse violentamente, pero eso es algo muy excepcional. Hay que derrumbar esa idea de que la persona con enfermedad mental grave es más violenta. El lado positivo de que yo veo de los productos culturales es que en algunos puntos también nos ha mostrado funcionamientos mentales diversos de personas que han logrado sortear eso y que, insisto, no se mejora porque se le quite su rareza, sino porque pone su rareza, su locura, a funcionar de una manera distinta y producir algo único desde eso. Desde los años 80, por ejemplo, venimos teniendo autobiografías de personas con autismo. Antes se creía que las personas con autismo no hablaban, algunas personas tuvieron la tesis de que no tenían vida mental o de que no, o como estaban aislados en su mundo autístico, no tenían percepción de lo que pasaba entre otras personas. Cuando empezamos a ver autobiografías, por ejemplo, de mujeres como Temple Grandin, que hay una película sobre ella, que es una autista de alto rendimiento, o cuando vemos una película como la que se hizo de Disney, que se llama Life Animated, que es un joven que aprende a hablar a través de las películas de Disney, o vemos un TED Talk como el de el inglés Daniel Tammet, que es un sujeto autista con una mente matemática genial. Empezamos a ver que tal vez en verdad todos somos muy distintos y todos somos muy diversos, y que se le dé un lugar a esas otras voces a través del arte a mí me parece importante. Hay música en ese sentido. Recientemente estuve conversando con una persona con autismo que es un cantante lírico colombiano con una historia profesional muy importante en Alemania. Entonces, si nos metemos en el cuento, nos asusta menos eso, si estamos menos propensos a rechazar lo loco nuestro y lo loco de los demás. Yo creo que se le puede dar un lugar muy importante a eso en la sociedad y en nuestras propias vidas, que eso es una riqueza. Doctor, siguiendo pues todo este hilo que llevamos de la imagen, como lo que se ha proyectado de las personas que tienen enfermedades mentales o tienen algún padecimiento en su salud mental, como tal en su experiencia, ¿cuáles han sido los mayores estigmas o mitos que se suele tener acerca de la salud mental? Tanto de la persona como que cree que puede estar presentando algún trastorno, como de la misma sociedad. Yo creo que uno muy grave es el tema de la incurabilidad. Entonces yo creo que se parte de la base que si alguien tiene una enfermedad mental, tendrá esa enfermedad mental toda la vida. Y eso tiene algunos aspectos que son ciertos y otros aspectos que no son tan ciertos. El aspecto cierto de eso es que efectivamente puede que una persona, si entendemos como el diagnóstico de la esquizofrenia, puede que una persona tenga ese funcionamiento mental a lo largo de toda la vida, lo que no quiere decir que siempre va a tener un funcionamiento en crisis. Si alguien ha tenido episodios depresivos en su vida,
pues eso puede significar que sea propenso o no sea propenso, pero eso no es, digamos, un veredicto que si a uno le dieron un diagnóstico psiquiátrico, pues ya, digamos, quedó condenado de por vida. Una cifra que es muy impresionante y que veíamos con mucha alarma hace poco es que, por ejemplo, los índices de suicidio en estudiantes de medicina en Estados Unidos es 3 veces mayor al de estudiantes de otras carreras. Nos preguntábamos por qué eso, ¿no? Entonces, hay algunas tesis que parten de que pues tienen jornadas de estudio muy largas, etcétera, pero más allá de eso, en muchos había el temor de consultar a un profesional de la salud mental y que quedara en su historia clínica que había tenido eso y que eso pudiera afectarle eventualmente para conseguir algunas residencias o trabajos en otro lado. Entonces, hay un miedo al diagnóstico, que es una cuestión complicada y que yo siento que muchas veces se hace también de manera irresponsable por el propio sistema de salud, porque es que para uno poder acceder a un servicio de salud, uno necesita tener un diagnóstico de que le pasa algo a nivel de su salud mental, cuando yo creo que no necesariamente es así. Uno no tiene que estar deprimido, uno no tiene que estar en una crisis de ansiedad para necesitar un otro para resolver asuntos fundamentales de la vida, ¿no? También hay la idea, digamos, de que ya tener un diagnóstico de una enfermedad mental implicaría que una persona no pueda acceder a ciertas cosas. A mí me impactaba mucho, por ejemplo, en ciertos programas académicos, por ejemplo, que una persona no pudiera entrar a estudiar psicología porque hubiera tenido depresión o trastorno afectivo bipolar. Entonces alguien puede decir, no, pues ¿cómo va a atender personas a alguien que tuvo una enfermedad bipolar? Yo soy de la tesis de eso no podríamos decir de ninguna manera que inhabilite a alguien a ser un gran psicólogo clínico el hecho de haber tenido un trastorno afectivo bipolar. Entonces son una cantidad de mitos que hay que entrar a derrumbar. Hay un reino muy grande a entrar a intervenir en estas estigmas y preconcepciones tan complicadas que hay en torno a eso. Claro, siento que si esa fuera como la conducta a seguir, entonces un médico que no ha estado, yo sé que digamos que las dimensiones son distintas, pero entonces un médico que ha estado enfermo no puede estudiar medicina porque en que ha tenido depresión, puede hablar incluso de la depresión desde su punto de vista. De pronto, pues no puedo entrar a decir yo que mejoro de una mejor o peor manera, pero pues lo puede hablar con su paciente, de una forma distinta, lo puede hablar incluso desde su perspectiva. Sobre esto, doctor Miguel, ¿qué problemas, no solo, digamos, para entrar a una universidad o en una carrera específica, sino también en el ámbito laboral, qué problemas puede tener esto? ¿Cómo podemos darle un mensaje también a las empresas para que sepan que alguien por haber tenido algún problema en su salud mental no significa que vaya a tener menos efectividad, no significa que sea pues una persona que no puede ocupar ese puesto? Es una cuestión muy complicada. Justamente en este momento adelantamos una investigación en el programa de psicología elaboramos un instrumento con otros 2 psicólogos, con el doctor Carlos Nieto y con el profesor Sergio Barbosa, para medir actitudes y estigmas hacia personas con enfermedad mental. En esto hemos tenido un trabajo también de varios estudiantes del programa de psicología. Ha sido un trabajo muy interesante. Todavía no hemos recogido los resultados, pero ya podemos empezar está en aplicación el instrumento que elaboramos, pero ya podemos empezar a ver que efectivamente si una persona recibe 2 hojas de vida parecidas, y una de esas personas tiene un diagnóstico de enfermedad mental y la otra no, lo más probable es que el empleador contrate a la que no tiene, ¿sí? Porque hay una idea de, no, eventualmente le va a dar crisis o se va a poner a llorar acá o quién sabe qué cuestión difícil va a suceder acá. Yo entiendo que mi posición es distinta porque yo llevo mucho tiempo trabajando en el tema de haber tenido una consulta privada durante muchísimos años, de haber trabajado mucho tiempo en hospitales psiquiátricos también. Y lo que yo puedo ver creo que eso lo puede ver cada uno en su propia experiencia. Cuando uno ha podido superar situaciones difíciles de la vida, digamos, puede que uno se le haya muerto a alguien cercano y que uno siente que se le derrumbó la vida o que terminó con el novio o la novia y uno sintió pues que tocó fondo y que de eso no podía recuperarse. Cuando uno supera esa circunstancia,
la vida queda enriquecida. Uno es una persona mejor, conoce más de la vida, se crece. Entonces, digamos que una persona que nunca, bajo esta idea de que habría personas normales, una persona que nunca ha tenido ningún tropiezo, que todo lo ha resuelto bien emocionalmente, a mí me parece una persona muy dudosa. Me parece una cuestión mucho más fascinante, alguien que ha podido enfrentar cosas difíciles y que las ha podido resolver y que tiene un conocimiento interior sobre eso, que en el momento en que vuelva a aparecer algo de ese estilo, pues pueda saber enfrentarlo y resolverlo en un momento determinado. Pero tenemos mucho miedo de la locura, de la extrañeza del otro, en mucho también porque nos revela la nuestra. Entonces cualquier cosa de nuestra propia locura que se empiece a asomar, y si hay un otro que nos la despierta en nosotros, pues queremos mantenerlo lejos. Sí. Profesor, volviendo al tema que hablaba sobre sistemas de salud, quisiera saber qué importancia se le da desde precisamente este sistema a la salud mental. Si hay campañas que desde estos sistemas se promueva que los pacientes estén más pendientes de su salud mental, y si hacemos una diferenciación con los tratamientos, por llamarlos de alguna manera, de salud física, muchas veces los pacientes se quejan de que cuando asisten al psicólogo o creen que tienen algún problema, simplemente se vuelve algo como muy mecánico, entonces pase al de medicina general y luego lo remiten y ahí le dan X citas psicológicas y con eso como que ya se cura. ¿Cómo de pronto cambiar o pensarse mejor pues estos sistemas también? Esa es la pregunta del millón. Es muy difícil, ¿no? Isabela mencionaba la ley 1616 de salud mental. Es una ley muy ambiciosa. Digamos que si se pudiera implementar a la letra, tendríamos un sistema de salud mental único en nuestro país. La implementación de eso es muy difícil. Y en la práctica, que es el drama que viven muchas personas, finalmente consiguen una cita con un psicólogo que puede verlas 20 minutos y luego para pedir la siguiente cita está lejísimos y hay muchas trabas. Ve uno también muchas veces mucha disparidad en la formación de los profesionales de salud mental. Ciertas personas muy bien formadas, otras no tan bien formadas, pero la gran mayoría con unos sueldos malos a nivel del sistema de salud. El pago que recibe un psicólogo que trabaja en una EPS por consulta es irrisorio, demasiado distante, por ejemplo, del pago que recibe el psiquiatra, cuando la exigencia en la formación es igual. Entonces, en eso, digamos, hay un tramo muy grande a seguir, hay trabas, digamos, efectivamente hay que ir a un lado y que lo remitan a otra persona, que hace, digamos, que muchas veces como en esa remisión de un lado a otro y que a veces va donde un psicólogo, pero después cuando vuelve en la cita hay otro, entonces hay que volverle a contar la situación. Eso atenta contra cuestiones que son fundamentales, que yo entiendo que son difíciles de implementar, pero si uno quisiera prestar por ejemplo, una buena sesión de psicología clínica, de psicoterapia, necesita la relación terapéutica es fundamental. Necesita poderse acoger a la persona, que realmente sienta. Normalmente cuando una persona va donde un psicólogo va a hablar de cosas de las que nunca ha hablado con nadie antes. A veces cosas que ni siquiera es capaz de decirse a sí mismo, ¿no? Y para poder establecer ese tipo de relación y que eso surja, yo pienso que se requiere tiempo y se requiere cierta constancia. Establecer eso a través de un sistema de salud para toda la población es un reto enorme, pero yo creo que es de esas cuestiones que es necesaria, e insisto, muchas veces se cree que es muy caro y que no es implementable, pero cuando uno ve las cifras de alteraciones mentales, trastornos afectivos que van aumentando en un pico tan dramático, pues dice, pues tal vez valdría la pena invertir de una vez, intervenir sobre la salud mental de la población y ver maneras de que eso no siga creciendo exponencialmente, porque las cifras muchas veces sí son realmente aterradoras. Miguel, sobre este tema, ¿usted cree que asistir a terapia psicológica, pues aparte del tema de la PS que lo hablamos ahora, ¿cree usted que es un tratamiento privilegiado, teniendo en cuenta también los costos que tienen las terapias psicológicas? Y
e incluso teniendo en cuenta que muchas veces las EPS no dan abasto con algunos temas y entonces a la persona le toca priorizar su salud como física sobre la salud mental. Entonces, de pronto les toca averiguar por privados o por otras partes, pues averiguar de estas terapias y pues no son terapias que son muy económicas. Pues usted sabrá más que yo del tema, pero si no me equivoco, estas terapias van entre pues aproximadamente 100.000 pesos la hora, más o menos. Obviamente hay muchas que pueden costar mucho más, pero si son 4 sesiones mensuales, por ejemplo, y son 400.000 pesos, eso es la mitad del salario mínimo. Entonces, ¿qué opina usted también sobre este tema? Es muy poca la población que podría pagar eso. Y Claro. si la salud mental es solo algo a lo que puedan acceder los grupos económicamente privilegiados, pues estamos en un tema de una desigualdad dramática y espantosa y eso no puede ser así. Efectivamente, hay alternativas, ¿no? Por ejemplo, el Colegio Colombiano de Psicólogos abrió un centro de atención gratuita para personas que presentaban alteraciones emocionales ligadas a toda la crisis de la pandemia del COVID-19, ¿no? Y ofrece eso a toda la población. Las universidades, muchas universidades tienen servicios de psicología a muy bajo costo o gratuitos a los que puede acceder cualquier persona en un momento determinado. Son alternativas que existen al sistema de salud que pueden, digamos, en algún momento ser de beneficio para determinadas personas. Y también, digamos que todo este tema de la virtualidad, si bien nos ha traído muchos sufrimientos por un lado, también ha traído algunas ventajas. Entonces, efectivamente, hay muchos profesionales de la salud mental que están atendiendo virtualmente. Entonces, sabemos que hay sectores de la población que si pagan el transporte hasta donde el psicólogo para él y su hijo, por ejemplo, no pueden pagar la consulta. Ahora, de alguna manera, ya se ahorraron el transporte y se ahorraron también el tiempo, que a veces es una cuestión complicada los desplazamientos. Entonces, de alguna manera surgen otras alternativas que, si bien podríamos discutir si es lo mismo una consulta virtual o una consulta presencial, digamos, podríamos pensar eso. Digamos que la virtualidad permite un acceso que antes no teníamos y que puede que democratice de alguna manera la posibilidad de acceder a profesionales privados, que tal vez no los que cobran 1.000 pesos, pero otros. Y la verdad es que no necesariamente coincide que los que cobran más son mejores que los que cobran menos. Y hay muchos profesionales que también asumen dentro de su práctica privada tener algunos consultantes a los que les cobran menos. Y eso es una manera, digamos, de contribuir un poco o darles posibilidades a ese porcentaje de la población que no puede acceder a servicios privados de calidad. Sí, en definitiva, doctor, realmente creo que en el país nos falta bastante por avanzar con relación al tema de salud mental, desde el mismo tabú, el estigma que genera hablar sobre el tema, hasta en la atención y el tratamiento que deben tener las personas cuando presentan pues distintos padecimientos mentales. Y bueno, a nuestros ciberoyentes, recuerden que desde la universidad contamos con apoyo emocional brindado por el UR Emotion, al que pueden recurrir de ser necesario. Y no olviden que la salud mental no es un tema por el que nos debamos sentir vulnerables o avergonzados, sino que es necesario atenderse cuando tengamos algún tipo de padecimiento. Doctor Miguel, pues hemos llegado al final de nuestro podcast. Muchas gracias por acompañarnos en este UR Podcast. Por favor, no olviden compartir con nosotros y con los ciberoyentes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por acompañarnos, por resolver nuestras dudas y discutir pues, el contexto de salud mental en Colombia, que en estos 40 minutos aproximadamente pues, se nos queda corto de tanto que hay que hablar sobre el tema. Muchísimas gracias a nuestros ciberoyentes por mantenerse conectados. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify como UR Podcast y los acompañamos desde la mesa de trabajo Daniela Junco e Isabela Díaz Granados. Un gran saludo para todos. Escuchaste UR Podcast, el magazine de la Universidad del Rosario.
Recuerda descargar y compartir este podcast. Nos vemos en nuestro próximo programa.